Buenas tardes. ¿Me perciben el retorno? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Ok. Va a disculpar la demora, acabo de llegar recién de la calle, de la consulta. Así que, bueno, vamos a comenzar la clase. Hoy día, como quedamos, vamos a hablar de trastornos de mala absorción y vamos a hablar de cáncer de colon. ¿Listo? Bien. Los trastornos de mala absorción, también llamados síndromes de absorción intestinal deficiente, con su abreviatura CADH, ¿ya? Por la terminología en inglés, que es lo mismo que síndrome de absorción intestinal deficiente, tienen en realidad dos variantes y que han sido producto de discusión durante muchos años en relación a hablar de que será lo mismo decir mala digestión que mala absorción o cuál es la diferencia. Entonces, aquí vamos a aclarar ese detalle. Hablamos de mala digestión. Hablamos de mala digestión cuando hay una dificultad en la transformación de los nutrientes, sean los carbohidratos, proteínas o grasas, en productos absorbibles más pequeños. Vale decir de disacáridos a monosacáridos, oligosacáridos, aminoácidos, etc. En cambio, mala absorción está relacionado a la captación y el transporte mucoso defectuoso de los nutrientes adecuadamente, incluidos las vitaminas. ¿Listo? Uno está relacionado a la transformación de un producto más absorbible y la mala absorción está relacionado a que hay un problema en la captación y transporte a través de la mucosa de estos nutrientes que han sido absorbidos. ¿Listo? Que han sido absorbidos hasta la mucosa, pero de la mucosa hacia la sangre no se han absorbido adecuadamente por un problema en la captación o en el transporte. Sin embargo, el común denominador de estas dos definiciones es que existe en realidad una mala asimilación de los nutrientes. Y en ambas situaciones, en realidad, las manifestaciones clínicas suelen ser la misma. Es por eso que ahora se lo ha llamado síndrome de absorción intestinal deficiente y ya no se habla como antes de trastornos de mala absorción o trastornos de mala digestión. Entonces, ¿qué vendría a ser? Un conjunto de síntomas y signos producidos por el déficit nutricional, que se originan por la inadecuada absorción a nivel intestinal de nutrientes, ya sean de proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas o minerales. Entonces, todos en común los que ven acá ustedes son personas que han tenido como principal síntoma la diarrea y el dolor abdominal. Y es una de las características importantísimas de estas manifestaciones de los síndromes de absorción intestinal deficiente. Las diarreas con evolución crónicas y los dolores abdominales. Como tercer síntoma que se asocian a estos problemas son las flatulencias. Se suelen llenar de gases con bastante frecuencia. Y así suelen vivir incluso desde la infancia hasta la adultez. Entonces, habitualmente el 1% de la población general lo padece. Se ha visto una asociación entre la raza blanca con los europeos y en los pacientes de edad avanzada. Entonces, para que comprendamos un poquito más referente a los temas de digestión y absorción de nutrientes, las macromoléculas tienen que convertirse en moléculas más absorbibles. Por ejemplo, los triglicéridos tienen que convertirse ya o desdoblarse en ácidos grasos y en kilomicrones. Los ésteres de colesterol se tienen que convertir en colesterol, los hidratos de carbono, los disacáridos en monosacáridos, las proteínas en aminoácidos o diotripéptidos, las vitaminas conjugadas se tienen que convertir en vitaminas libres y los minerales conjugados en minerales libres. Entonces, todos tienen que tener una molécula a nivel del lumen intestinal que haga que se desdoble adecuadamente una molécula más pesada para que pueda ser absorbido a través de las vellosidades intestinales hacia la mucosa.
Entonces, para eso tenemos que entender que hay un proceso de digestión y absorción de los nutrientes que ingerimos en los alimentos. Para eso hablamos de una fase luminal, una fase mucosa y una fase de transporte. ¿Listo? Entonces, en cualquiera de estos tres procesos que se va a hablar, ¿ya? Existen alteraciones que van a condicionar el síndrome de absorción intestinal defectuosa. Cuando falla alguno de estas tres fases, entonces, o aquellas enfermedades que existen en cualquiera de estas tres fases, va a dar como resultado el síndrome de absorción intestinal defectuosa. Por ejemplo, en la fase luminar, vale decir dentro del tubo digestivo, principalmente a nivel intestino delgado, entonces está relacionado a las secreciones biliares y pancreáticas que hidrolizan las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Entonces, un déficit de tales secreciones va a producir mala absorción, por lo tanto, y diarrea. Entonces, esto me va a producir un problema de digestión. En la fase mucosa es donde se completa la hidrólisis, donde es captado por el enterocito y transportado posteriormente. Entonces, esto significa que cualquier lesión en la mucosa intestinal va a condicionar también trastornos de absorción. Entonces, aquí directamente está relacionado la fase mucosa con un componente anatómico. Cualquier alteración en la superficie de absorción va a ocasionar una alteración en la fase mucosa. Y la fase de transporte es cuando ya se incorporan nutrientes a la circulación sanguíneo-linfática. Por lo tanto, la insuficiencia vascular o la obstrucción linfática van a impedir el transporte hacia la célula y su acción respectivamente. ¿Listo? Entonces, vuelvo a repetir. La fase luminar, que comprende la digestión, la fase mucosa, la absorción, y la fase de transporte, relacionado a un componente vascular o linfático. Alteraciones en cualquiera de estos tres niveles es lo que puede condicionar el síndrome de absorción intestinal deficiente. Entonces, viendo nuevamente, por ejemplo, cuando ingerimos en nuestras comidas alimentos ricos en triglicéridos, tenemos a nivel intestinal las lipasas que van a desdoblarse en ácidos grasos y monoglicéridos en el lumen intestinal. Una vez ingresan dentro de la célula, ya se van a convertir en kilomicrones y van a ser absorbidos, ¿no es cierto?, a la circulación bajo la forma de kilomicrones. Significa que los triglicéridos van a entrar en el torrente circulatorio como kilomicrones. Las proteínas. Para que se puedan desdoblar las proteínas necesitamos proteasas, peptidasas gástricas y pancreáticas. Se convierten en oligopéptidos y se desdoblan en aminoácidos y péptidos. Dentro del enterocito, ¿no es cierto?, están las peptidasas citosólicas, y estas van a ser derivadas a la membrana vasolateral y absorbidas hacia la sangre portal bajo la forma de aminoácidos en un 90% y péptidos en un 10%. Entonces, miren, cuando hablamos de problemas etiológicos ya de la fase intraluminal, ya entonces la fase de digestión, que está relacionado principalmente a las secreciones de enzimas, sea biliares, sean pancreáticas, etc. Entonces, cuando tenemos un problema pancreático como insuficiencia pancreática debido a pancreatitis, fibrosis quística, deficiencias proteicas, cáncer pancreático, inactivación de enzimas pancreáticas por hipersecreción gástrica, como síndrome de Zollinger-Ellison o restricciones intestinales, o cuando tenemos insuficiencia para convertir proenzimas de forma activa, entonces van a ocasionar un problema en relación a la digestión. Esto quiere decir, si hay insuficiencia pancreática, va a haber una éstasis debido a las anomalías anatómicas, inactivación de enzimas pancreáticas por desconjugación de los ácidos biliares, la insuficiencia para convertir las proenzimas en la forma más activa, con interrupción de la circulación enterohepática, puede haber daño en la síntesis de los ácidos biliares, contaminaciones del intestino delgado o mezcla inadecuada de alimentos, bilis y enzimas pancreáticas, como en las gastroyeyonostomías. En otras palabras, cualquier problema que existiese con los ácidos biliares o las enzimas pancreáticas van a resultar en un
problema de absorción ya es relacionado al proceso de digestión de los nutrientes. Todo esto relacionado a la fase intraluminal. Cuando hablamos de la segunda fase, que es la fase mucosa, estamos hablando de insuficiencia en la absorción. Entonces, aquí habíamos hablado que está relacionado a un problema anatómico principalmente. Entonces, relacionado a las resecciones intestinales, bypass intestinales en los problemas de obesidad, ¿ya? O que ocasionan una inadecuada superficie de absorción o un daño en la superficie misma de la absorción debido a la quimioterapia, radioterapia, enfermedad celíaca, flujo tropical, diabiasis, cualquier situación que me altere estructuralmente, anatómicamente, orgánicamente la superficie de absorción, pues entonces va a condicionar un problema en la absorción de los nutrientes. O también en menor frecuencia defectos bioquímicos sin alteración anatómica. Entonces aquí están las deficiencias de disacaridasa, ¿ya? Y estas disacaridasas, que es lo que donde van a estar presentes en la deficiencia de la lactasa. Y la deficiencia de lactasa va a estar relacionada a la intolerancia a la lactosa. ¿Listo? Entonces estamos hablando de una insuficiencia en la absorción por déficit de disacaridasa, principalmente lactasa, condicionando así la intolerancia a la lactosa. Hay otras condiciones relacionadas al transporte de los carbohidratos, por ejemplo, por la mala absorción de la glucosa galactosa, de los lípidos, por ausencia de la alfa-beta-lipoproteinemia, de los aminoácidos, por déficit de la cistinuria, mala absorción de vitamina B12, infiltración en la pared intestinal por procesos infiltrativos intestinales como la enfermedad de Whipple, linfoma, la sarcoidosis, amiloidosis, etc. ¿Listo? Y de acuerdo ahora al sitio de afección, ustedes saben que en todo el intestino delgado principalmente se absorben macronutrientes, ¿listo? Y a nivel también obviamente micronutrientes, que son las vitaminas, pero en el colon se absorbe sobre todo lo que son electrolitos, ¿ya? E interleucinas, etcétera. Entonces tenemos que conocer de que cuando hay alguna alteración en alguno de los segmentos del intestino delgado se puede ver afectada la absorción de ese determinado macronutriente. Los macronutrientes, haciéndoles recuerdo, son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. ¿Ya? Entonces, hay otras vitaminas que son importantes conocerlas. Por ejemplo, en el duodeno se absorbe el calcio, se absorbe el hierro y se absorbe el ácido fólico. Cualquier problema en la mucosa duodenal o en la superficie de absorción del duodeno me va a condicionar enfermedades relacionadas a la deficiencia de estos tres. En el yeyuno se absorben principalmente los macronutrientes, proteínas, carbohidratos y lípidos. A nivel del íleon es donde se absorbe la vitamina B12 y los ácidos biliares. La ausencia obviamente de los ácidos biliares va a ocasionar un enlentecimiento en la absorción de estos productos y por lo tanto puede condicionar ya otros problemas patológicos. Por ejemplo, para que pueda absorberse la vitamina B12 es imprescindible que exista ácidos biliares. ¿Listo? Entonces, eso también es importantísimo conocer. Ahora, para que se absorba también la vitamina K, también necesito ácidos biliares. Si no tengo ácidos biliares, no se absorbe la vitamina K. Si no tengo la vitamina K, no se me van a activar los factores vitamina K dependiente en el hígado. Y producto de aquello, el tiempo de protrombina se prolonga. ¿Listo? Una de las razones de la que no vaya a llegar los ácidos biliares a nivel del íleo son propiamente los mismos procesos obstructivos de las vías biliares. Una colelitiasis, una coledocolitiasis, etc. A nivel de la válvula ileocecal, entonces puede ocurrir un enlentecimiento de todo el contenido del quimo. Y a nivel del colon es donde se absorben los electrolitos, sodio, potasio, interleucina, 6 litros de agua, algunos ácidos grasos, oxalatos,
etcétera. Entonces, miren, relacionados fisiopatológicamente con el tipo de macronutrientes que tiene alteración en su absorción. Por ejemplo, cuando hay defectos en la digestión y absorción de los hidratos de carbono, no se olviden, cuando hablamos de defectos en la digestión, estamos hablando de la fase luminal, ¿cierto? Cuando hablamos de la absorción, estamos hablando principalmente de problemas mucosos o problemas bioquímicos, etcétera. Ya, los datos clínicos con los que se va a manifestar a ese paciente son con diarrea, meteorismo, flatulencia, curva de tolerancia a la glucosa aplanada o deficiente absorción de la desilosa. Alteraciones del metabolismo de las proteínas, pues entonces el hecho de que haya una hipoproteinemia, una hipoalbuminemia va a condicionar una atrofia muscular, hipodesarrollo, edemas, deformaciones esqueléticas, fracturas, desmineralización, etc. Manejo deficiente de las grasas y aumento de sus pérdidas, entonces van a ver heces grasientas, pálidas, voluminosas, flotantes, el colesterol sérico es bajo. Cuando hay falla en la absorción de las vitaminas liposolubles, ¿alguien sabe cuáles son las vitaminas liposolubles? A ver. Sí, doctor. La vitamina B, ¿Cuáles? la vitamina B, la vitamina C. Vitaminas liposolubles. La vitamina A, la vitamina D ¿Ya? ¿Cuál más? Faltan dos. y la E. La vitamina K, La E, vitamina la E. K y la Aquí E. está, aquí pueden copiar, mire. Copiar. Entonces, la A, E, D y K. A, E, D y K. Esas son las vitaminas liposolubles. Y además del calcio. ¿Ya? Entonces, la falla en la absorción de estas vitaminas liposolubles, ¿qué es lo que va a ocasionar? Parestesias, tetanias, astenias, sobre todo relacionado al calcio, ¿no? Estos síntomas, las parestesias, tetanias, astenias, calambre, signo de Chebostek, Trousseau, osteomalacia, bueno, y obviamente el calcio sérico bajo. Relacionados a la mala absorción o falla en la absorción de la vitamina D, A y K, bueno, ahí están los sangrados, las petequias, equimosis, tiempo de protrombina prolongado, síndrome anémico, parestesias, neuropatías, etc. Relacionados a la vitamina B12, ¿dónde habíamos dicho que se absorbe la vitamina B12? Intestino. Estamos hablando en qué parte del intestino. En el duodeno, Ilion. ¿Dónde se absorbe ácido fólico? duodeno, doctor. Bueno, y ayuno. Hierro. En el duodeno. Duodeno, macronutrientes. Yeyuno, doctor. Yeyuno, vitamina K. Ileón. Estar más atento. Bueno, entonces la vitamina B12, ¿qué me puede dar? ¿No es cierto? Una anemia macrocítica, una anemia megaloblástica, por bajo nivel de absorción, obviamente, vitamina B12, falta de sustrato para la formación de glóbulos rojos, etc. El ácido fólico también está relacionado a las anemias macrocíticas y megaloblásticas. Ambas están dentro del metabolismo. ¿Listo? Eso lo vamos a ver en su momento cuando hablemos de las anemias macrocíticas. El hierro, obviamente, la deficiencia me va a ocasionar una anemia hipocrómica, microcítica. La perturbación y aprovechamiento del complejo B va a estar relacionado a la deshidratación, nicturia, disminución de volumen plasmático, debilidad, calambres, etc. O el deficiente manejo del agua y las sales minerales, principalmente relacionados al sodio, al potasio, entonces va a haber debilidad, flacidez muscular, relacionados al potasio, disminución de reflejos, arritmias, hipodinamia, tetania, parestesia, todo esto relacionado a problemas electrolíticos. Por ejemplo, en aquellas personas que tienen una disminución de superficie de absorción o como un síndrome de intestino corto, dependiendo cuál ha sido el segmento en el que se ha realizado la resección y si este ha sido mayor a 100 centímetros, entonces van a tener más problemas relacionados a la absorción relacionados a la absorción de agua y minerales.
Entonces, estos pacientes habitualmente llegan con hiponatremia severa y llegan totalmente dormidos, en coma. ¿Ya? Entonces, ya es fácil darse cuenta de cómo van a llegar. Le haces un ionograma y están con sodio de 105, 108. Todo el tiempo hay que estar haciéndole corrección. Tenía una paciente muy reiterativa que acudía cada vez a la emergencia. Ella ya sabía que cuando no estaba ingiriendo adecuada cantidad de líquido se iba a dormir y anotaba en un papelito: favor llevarme al hospital, tengo síndrome de intestino corto, hago anemia severa por si me duermo. Y llegaba con ese papelito a la emergencia, entonces directamente ya le hacían su ionograma y cabalmente lo esperado era que tenga su sodio bajo, y bueno, y otra vez, después de que hacían las reposiciones, comenzaba nuevamente a despertar ella. Así que, interesantísimo. Entonces, los síntomas habitualmente: pérdida de peso, esteatorreas mayor a 20 gramos, las diarreas acuosas, la distensión abdominal, el meteorismo, el timpanismo, los bolborismos, la eliminación de heces voluminosas de color claro, espumosas, brillantes, flotantes en el agua, olor rancio, con 4 o 6 deposiciones en un día que dura semanas o meses. Son todos estos datos característicos de forma general de un paciente que tiene síndrome de absorción intestinal defectuosa. Y habitualmente cuando las heces están flotando, me orientan más incluso hacia un problema de absorción de las grasas. Además puedo asociar, entonces como están viendo ustedes, puede haber problemas en cualquier segmento del intestino delgado que me interfiera, un problema crónico con la absorción de con este determinado macronutriente, y eso reflejarse con diferentes manifestaciones clínicas. No es que vayan a tener todo, depende cuál es la falla principal que se tenga. Pueden tener disminución también de la libido, amenorreas, cansancios, edemas, anemias, trastorno de la coagulación, osteoporosis, trastornos visuales, problemas de piel. Es muy variado. Para eso siempre hay que hacer una historia clínica bien detallada, con pruebas funcionales de actividad digestiva y pruebas de capacidad absortiva del intestino para diversos nutrientes. Los exámenes de rutina a conocer el impacto de rutina ayudan a conocer el impacto que la pérdida de los nutrientes ha causado en los pacientes. Entonces yo mínimamente tendré que pedir una biometría hemática, tiempos de coagulación, un proteinograma, un perfil lipídico, determinación de electrolitos y minerales, determinación de vitamina B12. Entonces, prácticamente lo que estamos viendo es solamente una parte de lo que son el estudio de las diarreas crónicas, pero en este caso solo relacionado a los problemas, a los síndromes de absorción intestinal deficiente. ¿Ya? Entonces, dentro de las causas de diarrea crónica está un pedacito corresponde al síndrome de absorción intestinal deficiente. Y entonces conocer las características que me puedan orientar hacia un síndrome de absorción intestinal deficiente, tengo yo que solicitar todas estas pruebas para saber cuál ha sido en realidad el nutriente que en realidad está fallando para poder hacer un diagnóstico y tratamiento adecuado. Tendré que hacer un examen de absorción, por ejemplo, y digestión de las grasas. Entonces, por ejemplo, si sospecho que es un problema de absorción de las grasas, tendré que determinar la grasa en S, que es el estándar de oro para determinar la esteatorrea, mediante el método cuantitativo de Van Kammer. Eso significa que doy una dieta con 100 gramos de grasa durante 4 o 5 días, pero hago una recolección de los últimos 3 días de esta materia fecal. Y si encuentro una excreción de grasa mayor a 5 gramos por decilitro, ya esto es anormal y es diagnóstica de un trastorno de absorción o síndrome de absorción intestinal deficiente. Esto equivale a una pérdida mayor al 5% de la grasa ingerida. Debería ser menos del 5% que se elimina. Cuando es más del 5% significa que no se está absorbiendo en realidad todo. Y eso es automáticamente diagnóstica. Hay otra prueba que es la prueba de la tolerancia oral a la desilosa.
Ya la desilosa igual es un monosacárido que nos provee información sobre la integridad de la mucosa intestinal. Se administra 25 gramos de la desilosa, se recolecta orina del paciente por 5 horas y se cataloga que hay una enfermedad de la mucosa del intestino delgado por alteración en la absorción cuando se acompaña de niveles bajos de excreción urinaria de la desilosa, menos de 5 gramos. Exámenes de absorción de sustratos específicos, por ejemplo, de la vitamina B12, el test de Schilling, se administraba vitamina B12 marcada con cobalto, se cuantificaba en la orina y si esta era menos del 8%, se confirmaba el diagnóstico. Pero ya cuando veamos las anemias macrocíticas, vamos a ver que hay otras pruebas que son mucho mejor para poder diagnosticar deficiencia de vitamina B12 o deficiencia de ácido fólico. Dentro de los estudios de imagen también son importantes para el diagnóstico de síndrome de absorción intestinal deficiente, que es el tránsito intestinal. Entonces directamente se solicita un tránsito intestinal, este es el estudio, así se llama. Entonces voy a ver 3 alteraciones. 1, las floculaciones. 2, los moldeamientos. Y 3, la distensión de asas intestinales. Estas 3 alteraciones son características de estos problemas de absorción intestinal. La endoscopía principalmente me sirve para ver el aplanamiento de las válvulas conviventes y además para aprovechar de tomar biopsia de la mucosa, sea duodenal o principalmente yeyunal. ¿Ya? ¿Por qué será más importante tomar una muestra de yeyuno que de duodeno? ¿Alguien me responde? ¿Por qué es más Por importante? el tejido de transición que existe, doctor, entre el duodeno y el yeyuno. Por la absorción de los por la absorción que se lleva a ese nivel, doctor, de las proteínas, carbohidratos. Exactamente, porque a ese nivel principalmente se absorben las proteínas, carbohidratos y grasas. Tiene todo su lógica, ¿ya? Entonces, por eso que se prefiere realizar biopsias yeyunales, ¿ya? Entonces, la biopsia es el estándar de oro para las alteraciones estructurales de la mucosa. Entonces, ¿qué tipo de hallazgo puedo haber? Aplanamiento de las vellosidades intestinales. Hay siempre un proceso proinflamatorio, entonces hay un infiltrado linfoplasmocitario de la submucosa con hiperplasia de las criptas. ¿Ok? Prueba de escrutinio de la desilosa. Ya entonces determinación de la desilosa, habíamos dicho, para problemas de absorción de carbohidratos, menos de 5 gramos por decilitro, confirma trastorno de absorción a nivel mucoso. Continuar con la realización de tránsito intestinal es el siguiente camino y luego realizar la biopsia, ¿no? Entonces, en ese orden es habitualmente lo que se debería realizar. Hay otras causas específicas también de síndrome de absorción intestinal deficiente, en la que existe una pérdida de los nutrimentos, como son en las sobrepoblaciones bacterianas. ¿Ya? Entonces hay pérdidas de nutrimentos, de carbohidratos, de lípidos, de proteínas y vitamina B12 en las sobrepoblaciones bacterianas. Las bacterias intraluminales habitualmente degradan los carbohidratos y proteínas y generan daño en las mucosas intestinales. Ustedes saben que las bacterias se alimentan de glucosa, ¿no es cierto? La glucosa que son carbohidratos principalmente. Es por eso que en procesos infecciosos es importantísimo controlar los niveles de glucosa y evitar dar demasiadas cargas de glucosa porque puede empeorar el proceso infeccioso. Entonces, ante estas situaciones de problemas alimentarios con exceso en la comida de carbohidratos, exceso en la comida de proteínas, exceso en las comidas de grasa, pues suele generar sobrepoblaciones bacterianas. Y esto va a ocasionar aplanamiento en las vellosidades, pérdida de la integridad de las células epiteliales, inflamación de la lámina propia, y esto va a incrementar la motilidad intestinal. Entonces, la absorción deficiente, por ejemplo, de sales biliares, enfermedades que comprometen el hilio terminal. Aquí estamos hablando de absorción, no estamos hablando de un problema intraluminal. Un problema de absorción, cualquier problema que haya a nivel del hilio terminal va a afectar la absorción de estas ácidos biliares, disminuye el flujo hacia la circulación portal del hígado
aumenta la concentración en colon y en las heces, y esto va a ocasionar un aumento en la secreción de agua y electrolitos, produciendo diarrea. Lo otro que les decía, el síndrome de intestino corto es súper frecuente, ¿ya? Súper frecuente de estos pacientes que llegan a emergencia. Causan mala absorción resultado de la capacidad absortiva insuficiente. Hay una disminución de la superficie de absorción intestinal, y por lo tanto va a haber una disminución en la absorción de estos nutrientes. Entonces estos pacientes sufren principalmente de esteatorrea por una parte, por pérdida de la absorción de agua, electrolitos y nutrientes, mala absorción de proteicas, mala absorción de carbohidratos, mala absorción de grasa, por lo tanto hay déficit de vitaminas, déficit de vitaminas liposolubles relacionadas a la mala absorción de la grasa. Si no se absorben la grasa, entonces ¿cómo es que se van a absorber las vitaminas que dependen de esto, ¿no? Las liposolubles. Entonces, otro ejemplo característico, en una ensalada que tú tienes, donde hay verduras, listo, donde hay tomate, donde hay cebolla, etcétera, y dentro de esas verduras tienes vitaminas liposolubles que si no le colocas aceite y solamente le pones sal, de nada te va a servir porque no se van a absorber. Necesitas que le coloques aceitito, que haya grasita, para que pueda aprovecharse la absorción de esas grasitas, de esa vitamina, ¿ya? También van a ocasionar deficiencia de calcio, magnesio, zinc, selenio, y acá principalmente lo que mencionaba, los electrolitos, y dentro de los electrolitos principalmente el sodio. ¿Cuáles son las complicaciones que puede traer entonces el síndrome síndrome de absorción intestinal deficiente? La osteoporosis, por intolerancia a la lactosa, por déficit de vitamina B, déficit de calcio, la litiasis vesicular, por disminución de la producción de sales biliares, que lleva a una bilis litogénica, esta biliar por disminución de la síntesis de colecitoxinina, y obviamente nefrolitiasis ante la presencia de ácidos grasos no absorbidos. Con el calcio forman complejos con oxalatos y estos se convierten en litogénicos. Entonces el tratamiento depende de las causas que lo originen. Cuando preguntan, ¿qué puedo tomar? Tengo problemas de absorción, como algo y tengo diarrea. Tengo problemas de absorción intestinal, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es mi tratamiento que debo realizar? Entonces, se están dando cuenta que no es nomás decir una sola palabra. Tengo que hacer una investigación de qué tipo de problema de deficiente absorción es lo que está teniendo, para que en base a eso se haga el tratamiento respectivo. Y ahora vamos a hablar de lo que es la enfermedad celíaca, ¿ya? La enfermedad celíaca parte principalmente del gluten. Entonces, si ustedes recuerdan, ya el gluten básicamente es una proteína que se encuentra en las semillas de muchos cereales como el trigo, cebada, centeno, algunas variedades de avenas. Estos granos de estos cereales no están compuestos únicamente por gluten, sino que existen otras partes como son el almidón, el germen salvado, y que se extraen mediante un proceso habitualmente tecnológico y que con un control exhaustivo se pueden emplear como ingredientes de algunos alimentos sin gluten. Básicamente, esto que es el gluten ya es el responsable de que las masas de las harinas se vuelvan más elásticas y que le confiera esa consistencia y esponjosidad de los panes y los horneados que ustedes consumen. Sin embargo, el problema radica cuando muchas personas son incapaces de digerir esta proteína por completo, ya que tras la ingesta se generan algunos fragmentos proteicos que van a activar al sistema inmunológico y van a detectar unos fragmentos tóxicos. Esos fragmentos tóxicos son los que están dentro de su composición del gluten, que son las gliadinas y las glutaminas. Significa que la gliadina más glutamina más el agua es igual al gluten, ¿ya? Y cuando yo tengo una aberrancia inmunológica, significa que mi organismo inmunológicamente no reconoce a estos compuestos, ¿ya? Dentro del gluten, entonces comienza a provocar una alteración en la mucosa intestinal para dificultar la absorción de los
cereales que contengan el gluten. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que contienen el gluten? ¿Ya? Y que en realidad están prohibidos para las personas que tienen enfermedad celíaca, ¿no? Entonces, las harinas de trigo, como lo mencioné, el centeno, la avena, los cereales en general, el pan, las galletas, los bizcochos, todo lo que esté relacionado a las harinas, las pastas alimenticias italianas, fideos, macarrones, las leches malteadas, alimentos malteados, las maltas, ya, las aguas cebadas, etcétera. Entonces, en todos estos se encuentran el gluten. Entonces, ¿cuál es la definición en realidad? Enfermedad celíaca es lo mismo que decir estuve celíaco o enteropatía sensible al gluten. Y es una enfermedad caracterizada por una absorción intestinal deficiente secundario a una inflamación crónica y atrófica de la mucosa del intestino delgado. Y esto se da cuando hay una exposición al gluten de la dieta en individuos susceptibles. Eso significa que yo tengo que tener una base inmunológica, tengo que tener un componente genético para que cuando mi organismo se exponga a los componentes del gluten, mi organismo responda a nivel intestinal ocasionando una inflamación crónica con atrofia de estas mucosas en el intestino delgado. Entonces puede presentarse tanto en mujeres como en hombres a partir de la infancia o en la adolescencia o en un 20% en las personas mayores de 50 años. A mayor tiempo de exposición, entonces más frecuentemente puede detectarse la enfermedad. Entonces todo está en la relación a la composición del gluten, una predisposición genética ligada a los complejos mayor de histocompatibilidad, principalmente el DQ2 y el DQ8, y que donde existe una enfermedad autoinmune también existen otras en las que están asociadas. Entonces, se asocian además con otras enfermedades autoinmunes como el Sjögren y la diabetes tipo 1. ¿Cuáles son los anticuerpos que se van a formar ante la presencia del gluten en la dieta? Entonces, son los anticuerpos antigliadina, anticuerpos antiendomicio y los anticuerpo transglutaminasa 2. Entonces, la teoría más aceptada de la enfermedad celíaca es en la que los individuos genéticamente susceptibles presentan una respuesta aberrante al gluten, que no lo reconocen, lo interpretan como extraño, como tóxico en mi organismo, y esto va a ocasionar una lesión de la mucosa intestinal con una activación de células proinflamatorias. Entonces va a haber una activación de los linfocitos TCD4, la interleucina 2, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, gamma, interferones, etc. Entonces, esta es la teoría más aceptada en la cual se produce la enfermedad celíaca. Habitualmente, obviamente, en lactantes y preescolares lo más común cuando se comienza a introducir los cereales en la dieta a partir de los 6 meses. Si estos niños comienzan a presentar incapacidad para ganar peso, anemia, anorexia, diarrea, déficit vitamínico, con evacuaciones blandas, abundantes, fétidas o esteatorreicas, pues entonces ya tienen que llamarnos la atención de que la introducción de algún alimento en la dieta está ocasionando un problema en la absorción. ¿Ya? Entonces, yo puedo tener manifestaciones atípicas, puedo tener estomatitis aftosa recurrente, puedo tener manifestaciones extraintestinales como artralgia, trastornos de conducta o hipertransaminasemia. ¿Ya? Entonces, son manifestaciones muy generales que hay que también conocerlas. Pueden haber síntomas vagos y difusos, pero que no son característicos de la enfermedad celíaca. Hay diarreas crónicas, síndrome de absorción intestinal defectuosa, hay astenia, hay adinamia, pérdida de peso, inflamaciones de la lengüita, hay anemia microcítica, infertilidad, osteopenia, osteoporosis, osteomalacia, etc. ¿Ya? Entonces son síntomas muy generales, ¿ya? Pero del que tiene que partir todo, ¿ya? Hacia un problema e investigar es la diarrea crónica. Toda diarrea crónica debe investigarse un problema de absorción intestinal. Habíamos dicho de que es una diarrea crónica cuando hay deposiciones mayor a qué tiempo de evolución.
¿A partir de cuántas semanas de evolución se habla de diarrea crónica? 4 Pero semanas. más de 14 días, doctor. Más de 2 semanas. Más de A ver, 30 días, doctor. ¿Cuándo se habla de una diarrea aguda, persistente y crónica? 3 semanas. Diarrea aguda, La aguda es menor a 14 días, doctor. ¿ya? La Menor a 2 persistente es semanas. mayor a 14 Menor a días una semana. y la crónica mayor a 30. Bien, eso, está bien. Bien, entonces esto es como el iceberg. Las formas clásicas, habitualmente las floridas, las que son bien sintomáticas, es habitualmente lo que se ve y predomina esto en la infancia. En cambio, las formas atípicas, ya con sus 3 variantes, las silentes, latentes y potenciales, y que predominan en el adulto, ya, y que habitualmente son, la mayoría son las que habitualmente no se detectan. ¿Listo? La enfermedad celíaca típica se caracteriza por 3 situaciones y esto tienen que grabarse muy bien. La enfermedad celíaca tiene que tener manifestaciones clínicas, anticuerpos positivos y biopsia positiva. Tiene que tener las 3 situaciones habitualmente para decir que es una enfermedad celíaca típica. No siempre se cumple, ¿ya? Y vamos a ver en qué condiciones también o excepciones se puede hablar también de una enfermedad celíaca. En cambio, hablo de una enfermedad celíaca típica cuando hay individuos con manifestaciones atípicas o extraintestinales. Significa que no tienen los síntomas gastrointestinales típicos que me hagan pensar. Pero hay lesiones mucosas características y hay serología positiva. Significa que aquí hay 2 datos de los 3, por eso se habla de atípico. No tienen las 3 condiciones positivas. Se habla de una enfermedad celíaca silente cuando hay cambios histológicos característicos con anticuerpos positivos, pero sin clínica. Está silente, no se ha manifestado nada, pero tiene anticuerpos e histología positiva. Se habla de una enfermedad celíaca potencial, pacientes con probables manifestaciones clínicas, anticuerpos positivos y sin cambios histológicos característicos. Y la latente, cuando hay pacientes con susceptibilidad genética, anticuerpos positivos y sin manifestaciones clínicas ni histológicas. ¿Cuáles son las complicaciones de la enfermedad celíaca? Puede complicarse con una enteritis o yeyunitis ulcerativa o con un linfoma de células T. Se ha visto la asociación, ya no hay tratamiento y poco apego a la dieta. Histológicamente, en aquellas personas que logran hacerse una biopsia intestinal, ya hay 4 tipos de lesiones. ¿Listo? El primero, la cero, que es la preinfiltrativa, donde hay una mucosa normal, pero se le dosificó anticuerpos y salieron positivos. La lesión tipo 1, infiltrativa, mucosa normal, más una lesión simplemente infiltrativa. La tipo 2, hay una lesión hiperplásica, infiltrativa más hiperplasia de las criptas. La tipo 3, hay lesiones destructivas con atrofia de vellosidades, hiperplasia de criptas y lesiones infiltrativas. Las lesiones tipo 4 ya son hipoplásicas con atrofia completa de las vellosidades y depósitos de colágeno. Prácticamente la superficie de absorción está destruida. Entonces, miren, en el diagnóstico no puede establecerse solamente por la clínica, tiene que haber realización de biopsia y estudios histológicos, donde la biopsia se pueda detectar la atrofia vellositaria severa con hiperplasia de las criptas y aumento de los linfocitos intraepiteliales. Y tienen que ver al menos 3 biopsias intestinales. Entonces, presten atención a las características de estas 3 biopsias intestinales. La primera biopsia, hay una atrofia intestinal severa y el paciente obviamente está sometido a una dieta con gluten. Para yo diagnosticar una enfermedad celíaca, el paciente tiene que estar consumiendo gluten, necesariamente. La segunda biopsia se la realiza 2 años después de que el paciente se le retiró de la dieta el gluten y voy a observar una normalización histológica. Y la tercera biopsia se observa una reaparición de las lesiones vellositarias tras la reintroducción del gluten, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, entonces aparecen las lesiones cuando se le pone al organismo al gluten directamente. Los marcadores serológicos ya les comenté, están los anticuerpos antigliadina
Ya, los de tipo IgA suelen ser superior al 85 o 90%. Los anticuerpos antiendomicios se relacionan más estrechamente con el daño de la mucosa. Y el último, que es la transglutaminasa 2, que están elevados en las fases activas y desaparecen tras la supresión de la ingesta del gluten. Miren este detalle acá, nunca debe excluirse el gluten de la dieta sin biopsia previa. Este es un dato característico, lo que les mencionaba. Si yo quiero saber si tiene enfermedad celíaca, no debo quitar el gluten de la dieta hasta que se le realice la biopsia. Y dependiendo del resultado, recién a partir de ahí le saco de la dieta el gluten, espero 2 años, nueva biopsia, y ahí me tiene que mostrar una normalización de las vellosidades. El tratamiento pues tiene que ser una supresión del gluten de la dieta. Hay una recuperación histológica a los 2 años en el adulto y a partir del año en los infantes. Excluir temporalmente la lactosa, recomendar obviamente dieta hipoalergénica, hipercalórica, pobre en fibra, suplementos solo en caso de deterioro nutricional importante. Hay otra condición similar que es el estrue tropical, que vendría a ser un síndrome de absorción intestinal defectuoso adquirido de etiología desconocida. Ocurre en personas que residen o visitan ciertas áreas tropicales o subtropicales y que también se caracteriza por anormalidades en la estructura y función del intestino delgado, que dan lugares a diarreas crónicas de tipo osmóticas con mala absorción de 2 o más nutrientes asociados a las anemias megaloblásticas. Es endémica en áreas tropicales como en Asia y algunos lugares del Caribe y más frecuente en los adultos que en los niños. Las manifestaciones clínicas se presentan después de años de permanencia en los trópicos, después de un periodo de corta estancia o meses o años después de abandonar la localidad tropical. Simulan diarreas del viajero, hay ataques agudos de diarrea, con fiebre, compromiso del estado general y diarreas crónicas osmóticas. Las manifestaciones clínicas en una fase inicial, diarreas con frecuencia de evacuaciones variables, postprandiales, son pálidas, fétidas, esteatorreicas, distensión abdominal, bolvorismo, intolerancia a la lactosa, pérdida de peso, anemias megaloblásticas. Todas estas son características de diarreas osmóticas que básicamente tienen las mismas características también que una enfermedad celíaca o de un síndrome de absorción intestinal defectuoso de forma general. Entonces, ¿en quién voy a sospechar un estrue tropical? En aquel paciente que habita o que ha vivido o ha visitado alguna región endémica que tiene además de diarrea crónica con o sin evidencia de un problema de mala absorción. Entonces, aquí lo que hay que hacer igual son estudios de capacidad absortiva intestinal o morfología de la mucosa intestinal. ¿Qué es lo ideal entonces? Al igual que en la enfermedad celíaca, una biopsia de la mucosa yeyunal, que es el lugar más severamente afectado por estas dos enfermedades. Solo vamos a pasar nomás. Dentro del tratamiento no hay un tratamiento establecido, sino más bien una restauración del equilibrio hidroelectrolítico, tratar las deficiencias nutricionales, etc. Bueno, y ya para terminar, esto que es tan común, la intolerancia a la lactosa, ya que se presenta exclusivamente en la leche de los mamíferos, la lactosa, principal fuente de carbohidratos en la lactancia, y esto tiene la lactosa dentro de su composición, la beta-galactosidasa, luego se descompone a lactasa, ¿cierto? Tiene una actividad máxima a nivel de yeyuno y el íleon proximal, y es definida básicamente como la respuesta sintomática al consumo de lactosa, en la cual existe un déficit de esta enzima llamada lactasa que conduce a una incapacidad por parte del intestino delgado para digerirla y transformarla en su constituyente, que son glucosa y galactosa. Entonces, miren, a partir de aquí salen las pruebas diagnósticas también. Entonces, vamos a ver más adelante, hay una prueba de la intolerancia, prueba de tolerancia a la lactosa se llama, en la cual yo tengo que hacer mediciones de la glucosa a las 2 horas después de haber dado una carga de lactosa. Y si mi glicemia me sale mayor a 30 miligramos del previo, o sea, hago primero una glucosa, doy la lactosa y a las 2 horas hago una prueba de glucosa, y si me sale más de 30 miligramos en relación a la basal, entonces significa eso de que está
de que está absorbiéndose adecuadamente. Pero si no me sale, y me sale menos de 30, entonces significa que no se está absorbiendo, que no se está desdoblando, que no se está transformando la lactosa en glucosa y galactosa, y por lo tanto no voy a observar un aumento de la glucosa en mis pruebas sanguíneas. Entonces existe un desequilibrio entre la cantidad de lactosa ingerida y la capacidad de la lactasa para hidrolizar el disacárido. ¿Listo? Entonces, como no hay esta molécula, la lactasa, entonces no es capaz de desdoblarse en glucosa y galactosa, y por lo tanto no se ha absorbido, sino más bien eliminado. Entonces, el 80% de la población mundial lo tiene, ¿listo? Así de frecuente es. Los norteamericanos de un 30-60% y los asiáticos y africanos en un 70-100%. Hay una ausencia de lactasa desde el nacimiento que persiste toda la vida, y esto puede causar deshidratación, pérdidas electrolíticas, diarrea frente a la exposición a la leche materna incluso, o bajo una dieta libre de lactosa. ¿Listo? Entonces esto es cuando la causa es congénita. Puede haber una deficiencia primaria de la lactasa, ¿ya? Como la hipolactasia, que se llama así, con esto igual. Es más frecuente en las personas de origen étnico, reducción al destete, habitualmente se produce esto. O una deficiencia secundaria, cuando hay una enzima activa, pero hay una lesión difusa a nivel del yeyuno o a nivel del hilio, lo que va a reducir la disacaridasa, alterando la evolución y la duración, y por lo tanto en este caso el cuadro es reversible porque es más que todo por un problema secundario de superficie de absorción, ya que aquí en este caso tengo a la enzima capaz de desdoblar ese disacárido. Fisiopatológicamente no hay hidrólisis, ya entonces, o sea, no hay descomposición de la lactosa en glucosa y galactosa, por lo tanto no se absorben, se convierten en ácidos grasos. Estos ácidos grasos forman gas hidrógeno, de ahí la otra prueba del hidrógeno inhalado, ¿listo? La acumulación de este gas hidrógeno va a ocasionar flatulencia, acidificación de las grasas, de ahí que en los recién nacidos o en los niños que tienen diarrea, una de las mejores pruebas es la medición del pH en la materia fecal. Y si está ácida, pues se está hecho el diagnóstico. ¿Listo? Entonces de aquí es que sale la otra prueba. ¿Ya? Entonces, si está acidificada, entonces hay una alteración en los líquidos y los electrolitos, ocasionando un desequilibrio osmótico y por lo tanto una diarrea de tipo osmótica. ¿Listo? Entonces, a partir de aquí sale la prueba del hidrógeno y la prueba del pH en la materia fecal en los recién nacidos, infantes, niños, etc. ¿Cómo se manifiestan? Pues con cólicos abdominales, distensión abdominal, mala absorción, flatulencias, pérdida de peso, crecimiento lento, desnutrición, heces flotantes, estreñimiento, defecaciones con ardor, demasiados borborismos, eso faltó acá, ¿bien? Pero sobre todo las flatulencias, llenos de gases todo el tiempo tras consumir las leches con lactosa, pero con alteración en la lactasa. Entonces, las dos pruebas que les mencionaba, el test de la tolerancia a la lactosa, se da una carga de lactosa 50 miligramos y se mide la glicemia cada 30 minutos por 2 horas. La que me interesa es a las 2 horas. A las 2 horas, si en una persona normal se va a desdoblar esa lactosa y se va a convertir en glucosa, ¿no es cierto? Y galactosa, entonces esta glucosa va a repercutir aumentando más de 30 miligramos, ¿no es cierto?, sobre mi basal. Significa que fui a las 7 de la mañana, me tomaron la glicemia, está en 90, me dan la carga de lactosa de 50 miligramos, a las 2 horas me hago una prueba y de 90 subió a 120, 130, entonces es una prueba normal. Se desdobló la lactosa y por lo tanto elevó la glucosa. Pero por el contrario, si no se absorbe esa lactosa, entonces no se va a desdoblar y se va a convertir en glucosa, y por lo tanto la prueba va a ser con una glicemia. Si estaba la basal en 80, a las 2 horas va a ser 85 o 90, va a ser menos de 30 miligramos
por decilitro de aumento en relación a una persona normal. Y el test del hidrógeno expirado, pues, entonces como les mencioné acá, ¿no es cierto? Entonces, cuando no hay hidrólisis, no se absorbe, por lo tanto, ¿no es cierto? No absorberse, se forman ácidos orgánicos, y estos ácidos orgánicos van a formar gas hidrógeno. Este gas hidrógeno se queda retenido en el intestino y en el estómago. Entonces, y generan obviamente flatulencia. Cuando yo hago esta prueba, estoy acá todo el tiempo soplando, ¿ya? Para medir el gas hidrógeno. Eso es lo que se quiere, medir el gas hidrógeno. Y cuando es más de 20.000 veces en relación a su valor normal, en esta prueba entonces estamos hablando igual de una intolerancia a la lactosa. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Espero que se haya podido entender este tema. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Podría hacerle una preguntita? Claro. Conocí un caso de un paciente que tenía un tumor hepático y ese se metastasizó lo que es el tumor, al cual se le hizo un estudio a través de la biopsia y le salió adenocarcinoma de células tubulares. Entonces mi pregunta va, ¿esto pudo haber sido originado como un cáncer de colon y hacer metástasis hepática o directamente sería algo totalmente hepático? No le comprendí bien lo último, perdón. Estas metástasis, digamos, ¿no ve? Este cáncer ha podido ser originado como un cáncer de colon y ya hacer la metástasis hepática o directamente es problema hepático, ¿no? No estoy entendiendo qué tiene que ver con el problema de absorción. Porque en su estudio, digamos, de biopsia, salió un adenocarcinoma de células tubulares. ¿Ya? ¿La biopsia de dónde fue tomada? Del De hígado. intestino. ¿Del hígado? Sí, sí. Bueno, entonces el primario es ahí, ¿no? En el hígado, ¿no es cierto? Y las metástasis ya han debido ser ya intestinales, que es otra igual de los lugares de metástasis. Ah, ya, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta relacionada a los problemas de absorción, chicos? Doctor, en la intolerancia a la lactosa, los prebióticos y probióticos también son, o sea, ayudan un poco. A ver, ¿qué opinas tú en base al artículo que les he dado? ¿Qué son los prebióticos y qué son los probióticos? El prebiótico es como la materia prima de los probióticos, que los probióticos son los microorganismos, ¿no? Yo opino que no, puede ser que no, porque, bueno, como se debe más al déficit de lactasa, pero igual lo tengo en duda. Si tal vez ayuda un poco. O sea, tu pregunta es, si tengo a un paciente que tiene intolerancia a la lactosa y está con diarrea, ¿dar probióticos le va a ayudar a disminuir los episodios de diarrea? Quizás esa es tu pregunta. ¿Cuál es el fundamento de dar probióticos en una persona, independientemente de la causa de su diarrea? ¿Ayuda a reparar su flora intestinal? Reponer la flora bacteriana intestinal y disminuir las probabilidades de complicaciones hidroelectrolíticas, la intensidad de las diarreas y la frecuencia de las diarreas. Entonces disminuye la frecuencia de la diarrea y por lo tanto estás disminuyendo la cantidad de líquido y electrolitos que estás perdiendo, por lo tanto menos deshidratación y menos trastornos hidroelectrolíticos relacionados sobre todo al potasio. A esos son los dos que tienen que tenerle miedo.
que obviamente ni el prebiótico ni los probióticos me van a ayudar a tratar la enfermedad de base como tal, porque es otro el tratamiento, ¿no? Pero desde el punto de vista que les acabo de mencionar, ahí sí tienen su utilidad. Bien, chicos, vamos a hacer una pausa de unos 15 minutos y retornamos para hablar de cáncer gástrico, ¿ya? Así que tomen agüita, coman alguito y nos vemos en 15 minutos, ¿ya? Ya, doctor, está bien. Bien, doctor.